Oli. Hola, Hola, esta esta es es la la secta secta de los de los libros. libros. Oli, esto es la secta de los libros. Yo soy Mar Yo soy Clau. Y yo soy Flavio. y ahorita viene Julio. Julio, ven a saludar. Ven, diles, hola, ¿cómo estás? El día de hoy vamos a platicar de los libros de la carrera en letras inglesas, como ustedes ya bien sabrán porque es de lo único que sabemos hablar. Nosotras estudiamos literatura inglesa en la UNAM y fue una experiencia muy maravillosa con sus altos y sus bajos. Siento que hubieron obviamente libros que nos gustaron muchos y también libros que odiamos. Entonces quiero que ustedes admitan qué libros odiaron antes de empezar. He terminado el Quijote. Sí me gustaba en secreto, creo. No sé, es que siento que no puedo pensar que los odiaba, solo pienso que no los acabé. Entonces pienso que pues no me Ok. gustaban tanto, porque si me gustaran, los hubiera acabado. Ok, qué tibia. ¿Tú qué odiabas, Flavio? Sí, yo, Dubliners, a la fecha Sabía que es ibas a como decir de... eso. ¿Qué otros libros odié? The Fairy Queen lo odié muchísimo. Porque no se entiende nada. Que muchos del 20 como que yo estaba muy emocionado por leerlos y cuando llegó el momento yo estaba ya bien podrido, ¿no? Para esa altura de la carrera. Es que siento que yo en general, los textos de medieval los sufrí muchísimo, pero debo decir que en parte era como la experiencia de la clase. Era una clase que yo no voy a decir quién la daba, quién me dio esa clase, pero me dio una muy mala experiencia de clase. Y luego igual la literatura renacentista, y yo a contrario de Flavio, me la pasaba mejor en las clases del siglo XX y ya como cosas más modernas. También como que hubieron muchas cosas buenas, y este video va de eso, vamos a platicar de todos esos libros que conocimos gracias a la carrera, que pues no nos hubiéramos igual y topado con ellos en el momento en el que lo hicimos, si no hubiera sido gracias a la licenciatura. Para ustedes, por ejemplo, en qué clases fueron en donde más disfrutaron las lecturas? Yo siento que primeros semestres y luego ya hasta el siglo XX. Poesía en primer semestre o narrativa en primer semestre. Siento que me la pasaba muy bien. Ya después, en el segundo bienio, yo escogía puras materias un poco contemporáneas, entonces ahí. Iniciando el semestre sí me gustaba. Yo sí voy a aceptar que medieval lo disfruté muchísimo. Yo creo que gran parte como El del profe que matón. tenía. Viejo rancio. Ay, no No sé. es cierto, está bien si les gusta el medieval. Y de ahí tercer semestre me gustó mucho, pero ya de ahí salté a segundo bienio. ¿Y tú? Siento que para mí mis favoritas fueron, igual que Clau, me gustaban mucho las de narrativa, ensayo. Bueno, igual no me gustan tanto las clases, pero las lecturas sí. Y las de segundo bienio, obviamente, era magnífico. Y el tema de la especialización, que tú pudieras elegir más o menos qué es lo que te llamaba, estaba bien chido. Y hoy vamos a mencionar nuestros 10 libros favoritos de la carrera, 10 libros que, pues, con los que nos cruzamos debido a la carrera y que nos cambiaron la vida. Yo quiero empezar, yo creo que de las autoras que conocí como del principio que me encantó fue Margaret Atwood, entonces quisiera como empezar hablando de The Handmaid's Tale. Generalmente nos ponían poesía, ¿no? De Margaret Atwood. O sea, la ciencia ficción que yo había leído como que era muy de canon. Lo que hace Margaret Atwood me parece como súper interesante. Vale mucho la pena. Una distopía muy padre. Bueno, no padre, o sea, está horrible, pero súper interesante de leer. Y no sé, cuando empiezan a mencionar como autores y autoras y pues sí, personas en la carrera como que cuando vale mucho la pena como anotar a cada uno y te encuentras como con sorpresas bien bonitas. Entonces, pues mi lección de vida es esa, ¿no? De que pongan atención a sus profesoras, profesores. Chance sale un autor que les gusta y ya, pues se sale. Yo en el primer bienio de la carrera conocí a Sandra Cisneros, pero el primer texto que conocí de ella fue The House of Mango Street, del que hablamos hace 1 o 2 semanas en el canal. Así que en cambio vamos a hablar de su poesía en este texto que se llama Loose Woman. Siento que está muy bonito, amigo. Siento que es el tipo de texto que te gustaría leer con todas tus amigas en un club de lectura y pues platicarlo. Siento que son como chismes románticos para hablar y pues sí pensar como qué triste experiencia amorosa o qué bonita o distintos como acercamientos al amor y también a muchos tipos de amores. No todo es necesariamente como romántico. Entonces, pues me gustó mucho. Y también es como un poco erótico, pero siento que eso también se siente como chismecito y espero le puedan dar una oportunidad a Sandra Cisneros, no solo en su narrativa, sino en su poesía también. Pues mi primer texto autora que conocí por la carrera fue en una clase que yo tomé en segundo bienio con una de las maestras más magníficas que llegamos a tener, que es Gaby. Ella nos daba una clase de fantasía y cuerpo y otredad, o sea, era una cosa así fregoncísima. Y con ella leímos este texto que se llama Autobiografía del Rojo, de Anne Carson. Anne Carson es una autora que ha sido como un gran parteaguas
para la literatura desobediente y todas estas letras disidentes, porque justamente escribe esta autobiografía que al mismo tiempo no es su autobiografía de vida, pero sí, y que la escribe como una especie de ensayo, pero que también hace poesía. Y es un libro bellísimo, bellísimo, bellísimo. En general creo que Anne Carson es una poeta a la que definitivamente tienen que leer. Como es otra, es como está en otro plano esa mujer. Y bueno, este fue el primer libro que leí de ella y fue pues introducido gracias a la carrera. Fue una experiencia magnífica y se lo quiero recomendar a todo el mundo. Mi segundo texto va a ser uno de Kurt Vonnegut, que se llama Slaughterhouse 5. Es un texto que me regalaron como iniciada la carrera y lo leí como por mi cuenta y la verdad es que dije, es un texto y está como chistosón, ¿no? Se volvió como muy, muy especial ya, creo que fue hace un semestre que tomé una materia de lo carnavalesco digamos, en la literatura moderna. Y la verdad es que me encantó, me fascinó el texto, lo vi con otros ojos y pues no sé, o sea, jamás había pensado como en la cultura de lo carnavalesco. No quiero hablar como de lo carnavalesco, pero pues es como un tema súper, súper interesante. Lo que quiero darle como valores, más o menos, cómo podemos darle importancia, digamos, a algunos textos dentro de las clases, ¿no? A veces la experiencia como colectiva de leer el texto y de como experimentarlo con varias personas y como leer sus comentarios y ver como análisis, de todos estos textos como que hace especial, ¿no? Esa lectura. Y siento que eso fue lo que me pasó con Slaughterhouse 5, que yo creo que era un texto que jamás hubiera como pensado que fuera tan, tan especial. Y una vez después de haber leído como toda esta teoría que viene como detrás de ese texto y empezar a ver como qué era su propuesta de escritura, digamos, literaria en aquel entonces, pues sí, me enamoré de ese texto, ¿no? Y la segunda vez que lo leí estoy como, pues sí, así de, ay, qué bonito texto, y lloré muchísimo. En cuanto a trama, habla, digamos, de la masacre de Dresden, que fue una de las masacres más importantes de la Segunda Guerra Mundial en Alemania. Kurt Vonnegut vivió, entonces, pues tiene desde el prólogo como este debate, ¿no? De cómo escribir sobre tragedias y que sabe qué otra cosa, ¿no? Entonces, muy buena reflexión, muy interesante. Bluets ¿de quién es? De Maggie Nelson. Ajá, lo siento. Este libro no nos lo recomendó una maestra o un maestro, lo que siento que también me parece tierno porque siento que en la carrera en realidad muchas de las lecturas que conocemos que pueden llegar a gustarnos mucho las recomiendan nuestros amigos mismos. Este libro es el libro del que nuestra amiga Lola escribió su tesina y pues a todos nos gusta mucho su tesina también. Eso también podríamos recomendárselos. Diría que es un texto, pues es como poesía en prosa, va como, pues sí, por pequeñas secciones chiquitas, hablando un poco de el dolor y del amor desde el dolor y cómo el dolor parte desde el cuerpo y es la historia, es muchas historias al mismo tiempo, de una mujer que ya no está con el príncipe azul que le gustaba, pero también es la historia de dos amigas y cómo entre las dos experimentan pues el dolor que una siente en el cuerpo y otra lo siente como en el corazón y la otra también tiene como dolor pues sentimental, no solo físico. Entonces, pues sí, cómo experimentamos el dolor unas con otras. Y pues me parece una propuesta muy buena y muy interesante y recomiendo. Bueno, mi segundo libro que voy a recomendar se llama Borderlands, La Frontera, de New Mestiza, y es escrito por Gloria Anzaldúa. Este libro lo conocimos, lo leímos en una clase que según yo tomamos las tres juntas, y era la clase de ecopoética que nos dio nuestra queridísima Gaby Jauregui, y fue una gran clase. Pero aparte fue como un gran texto para leer en compañía, ¿no? O sea, me acuerdo que en la clase teníamos una especie de dinámica de círculo de lectura en la cual platicábamos mucho de qué entendíamos, qué analizábamos, cómo también respondía este texto que había sido escrito hace 20 años con la actualidad. Mucho del tema de la tierra, el territorio, los derechos de la tierra, el territorio, y también qué onda con la discriminación racial y de clase. Siento que igual, o sea, quizás no nos hubiéramos cruzado en ese momento si no hubiera sido gracias a la clase. Y está pasando el fierro viejo, entonces ahí acaba mi participación. Bueno, yo quiero hacer una pausa promocional para decir que Clau tiene un episodio del podcast hablando de New Mestiza. No se lo pierdan. Clau recomienda. Clau va a dejar su propio link en la descripción si se acuerda. Y si no, pregúntenle a Clau. Voy a hablar como de esa clase de Ecopoetics, de mi texto favorito de aquel entonces. Es una clase que ni siquiera pasé. Quiero que sepan. O sea, que me disculpe. Pero quiero hablar de The Life of Plants, que es como de estos textos que me encantó de Emmanuel Corsia. No sé, algo especial también como de los seminarios y de tomar clases como letras inglesas que puedes descubrir que hay otras formas como de hacer literatura, ¿no? Este texto, bueno, tiene este subtítulo que es como A Metaphysics of Mixture. Y pues sí, es un texto que está como escrito como ensayos filosóficos, pero al mismo tiempo está todo hablado como de cómo podemos hacer filosofía a través de las plantas, ¿no? Y no sé, tiene una belleza como poética muy, muy especial y no sé,
leer de plantas y leer de esta manera como de qué otros con qué otros ojos podemos hacer como literatura, no sé, se vuelve muy, muy especial. Mi último libro es otro que tampoco vimos en clase, pero que lo conocí por la carrera, porque una autora que Mar acaba de mencionar, y que fue nuestra maestra, como que participó mucho aquí. Entonces siento que si no hubiera entrado a la carrera y no hubiera sido mi maestra, nunca lo hubiera descubierto. Y se llama Tsunami, y la edición y el prólogo es de Gabriela Jauregui, que fue así, este es el vínculo de la carrera. Y son como muchos ensayos, pero no todos son ensayos, pero la mayoría son ensayos. Estaba pensando si decir que todos son feministas, pero siento que no estoy segura de poder afirmar que absolutamente, pues sí, todos son feministas, pero quizá hay uno que trata de otro tema, no se centra quizá en el feminismo, no estoy muy segura en este momento, porque mis memorias son malas, pero me acuerdo que me gustó demasiado cuando lo leí. Magnífico, sí, es un gran libro. Igual existe Tsunami 2, por si lo quieren leer, y también existe Tsunami España, entonces excelente, excelente movimiento. Tercer libro del cual yo les voy a hablar. Sí es un libro, pero también es como en general hablar de la autora y es Carol Landowski. Fue una autora recurrente que leímos en nuestras clases de poesía de primer semestre, cuando éramos unos bebecines. Me acuerdo que Flavia estaba conmigo en esa clase, nada más que en ese entonces no nos llevábamos. Y entonces tomábamos juntos la clase con nuestra queridísima Julieta, que es una gran maestra. Hay un tema ahí del acercamiento a la poesía como un género difícil de entender, o como que solamente es de gente muy erudita. Y Julieta creo que fue una gran profesora que nos enseñó a acercarnos a la poesía de otras formas y a leer poesía de una manera muy atenta y chida, y como que siempre cualquier cosa que comentabas en clase, Julieta era como, sí, tienes razón, y aparte esto y esto y esto. Entonces era muy bonito que siempre te hacía sentir muy oíde, como inteligente en sus clases y acompañada en el proceso, lo cual era fantástico. Y bueno, Carol Landowski es de las escritoras favoritas de Julieta. Entonces, la usaba mucho para muchos ejemplos en las clases. Y luego tomé otra clase con Julieta, mucho más adelante en la carrera, en el que volvimos a leer a Carol Landowski, ya en profesionalización. Me acuerdo que en esa clase leímos varios de los libros de Carol Landowski. Leímos Rapture, pero también leímos Standing Female Nude, que ese es mi libro favorito de Carol Landowski y se lo podría recomendar a todo el mundo. Fue poeta laurel de Gran Bretaña. Es una cosa bien importante porque pues Carol Landowski es una mujer que es abiertamente lesbiana y que ha sido una de las pocas mujeres que ha sido nombrada poeta laurel. Y pues que al final del día tiene una carrera política bien importante porque ella escribe mucho sobre el cuerpo femenino, sobre la manera en la que es consumido, distribuido, mercantilizado, y también escribe mucho sobre el amor entre mujeres, de una manera muy bonita, desde un lente cariñoso, pero también erótico, y no sé, es fantástica. Y yo podría hablar de Cora Landowski por 2 días. En verdad, en verdad, en verdad tienen que leerla. Creo que ustedes también la leen y seguro también la aman, ¿no? Confirmo. Sí, confirmo. Me encanta también como su reescritura de los clásicos. Y por último, les vamos a recomendar un texto en la comunidad, comunalidad, que bueno, es como algo que nos gustó al estrés y que descubrimos a partir de la carrera. El 10º libro de esta lista es Temporada de Huracanes, de Fernanda Melchor, que bueno, Flavio y yo tomamos la misma clase de narrativa, pero en años diferentes, lo cual fue chistoso. Pero bueno, en ambas clases leímos Temporada de Huracanes. Fue mi primer acercamiento a Fernanda Melchor y era pues más o menos en la época en la que estaba haciendo el boom de Temporada de Huracanes, ¿no? Que todo el mundo era como que tienes que leer este libro. Y yo de muchas gracias porque leí este libro. Me gusta mucho porque no me gustaba leerlo. O sea, de verdad, yo mis primeras leídas de Temporada de Huracanes no me gustaba, yo sufría mucho, pensaba como que es esta cruda perspectiva del mundo. Leer ese tipo de libros que son tan crudos a veces es muy difícil para mí y los quiero como abandonar y fingir que no existen y decir como vamos a leer Peter Pan otra vez. Pero pues no, la verdad es que lo seguí y me di cuenta de que la mejor forma de leerlo es no dejarlo, o sea, como que te aguantas y te lo echas como de continuo, porque siento que si no es muy difícil como volverlo a agarrar. Siento que todos esos sentimientos como de desagrado o de aversión ante tanta violencia que me producían, pues me hacía justo ser consciente de toda esta violencia que pues sí es ficción en el sentido en el texto, pero que se viene como de muchas situaciones como de que sí están basadas en la realidad. Por eso en mi mente lo recomiendo porque era difícil para mí.
Yo estoy enamorado de Fernanda Melchor, para siempre y para toda la vida. Recién terminé de leer Paradise hace como un mes. Algo que me gustó mucho de leer el libro, sobre todo en esta clase como troncal de narrativa, es que casi siempre cuando hablamos de letras inglesas, pues nada más terminamos leyendo como cosas en inglés. Esa clase como que fue muy importante como para mí, no por la clase per se, sino por el contenido de los textos, porque mínimo me di cuenta de lo que se estaba produciendo en México, en Latinoamérica, actualmente, y pues por lo menos desde entonces estuve como de, mira, o sea, hay banda bien chida que está escribiendo como cosas actualmente, que por lo menos yo había pasado como por alto. Se sintió bonito y muy especial. Y bueno, ustedes en general, ¿cómo calificarían su experiencia lectora en la carrera? Como de la calidad de libros que leyeron. Siento que los libros que recomendaban las maestras, 10 de 10. Pues uno que otro libro ahí medio innecesario. Primer bienio como 8, segundo bienio 10 de 10. Siento que justo en segundo bienio no hubo casi ninguna lectura que no me gustara o que no disfrutara. Y en primer bienio era como de que seguramente voy a odiar esto. Y sí lo odiaba. Estaría bien chido que nos platiquen como de los libros que han conocido por medio del destino, ya sea como porque ustedes estudian literatura o por sus amistades, porque siento que nuestras amistades nos recomiendan de repente muy buenos libros y que al conocernos también saben más o menos qué nos va a gustar. Pues esto fue todo por el video de hoy. Nos dimos cuenta de que tengo la peor memoria, ya no me acuerdo de nada de lo que leí en la carrera. Así se va la vida cuando uno envejece. Pero cuéntenos a ustedes qué libros han descubierto en sus carreras que quisieran que la gente descubriera fuera de sus carreras. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en sus redes sociales con sus amigos, enemigos, sus tíos y con su abuelita. Además, os pueden dejar aquí abajito en los comentarios qué otras ideas de video les gustaría ver. Bye. Bye. Bye.